Hola, yo soy Brenda y en este video les voy a hablar del primer capítulo del libro El pensamiento moderno, filosofía del Renacimiento. Este es un libro que fue escrito por Luis Villoro, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1992. El título del capítulo es La pérdida del centro. Luis Villoro va a comenzar diciéndonos cómo antes del Renacimiento había la idea de que el universo tenía un centro. Ese centro del universo era la Tierra. Entonces, se pensaba que todas las cosas tenían un lugar muy bien establecido y muy claro en el universo. En este caso, la Tierra era el centro y había debates sobre dentro de la Tierra qué sería el centro. Habría quienes dijeran que era Jerusalén, había otros que dirían que era Roma, pero si uno se fija en los mapas de la época, va a ver como en los mapas siempre está claro cuál es el centro. El centro normalmente asociado al poder o a Dios. Además de esto, el haber un centro significa que también va a haber una periferia. Y si nos fijamos de nuevo en los mapas, vamos a ver que en la periferia, ahí en los bordes del mundo, había un abismo. Entonces, la idea de que la Tierra era plana, que tenía un centro específico, que al final había un abismo, que si te acercabas al abismo te caías y que la Tierra era el centro del universo, era algo que permitía que los sujetos se pensaran eh, como una persona que tiene un lugar en el mundo, un lugar bien claro y bien establecido. La historia de la Europa católica también tiene un inicio y un final. El inicio siendo la creación de Adán y Eva y el final el día del juicio final. Entonces, antes del Renacimiento, en la Edad Media, teníamos un mundo bastante certero. Uno sabía cuál era el centro, cuál era la periferia, en qué lugar estábamos, cuándo empieza y cuándo termina. Eso te daba muchísimas certezas. Eso también significaba que tú nacías en un lugar y no podías moverte de ese lugar. Si yo nacía como siervo, iba a morir siendo siervo. Si nacía como rey, iba a morir siendo rey. Si nacía como hijo del rey, pues yo sabía ya cuál era mi papel en esta historia. Esto también significaba que pues uno ya sabía qué lugar ocupaba en el mundo y bueno, lo que tenía que hacer es desempeñar ese rol o ese papel que te tocó de la mejor forma posible. Vemos así como esto del centro no solo tiene que ver con el universo, no solo tiene que ver con la creación o con teología, sino también con la sociedad misma. La sociedad misma tenía una jerarquía muy específica en donde había un rey, había señores feudales y había siervos, y uno sabía en dónde le tocaba estar y qué le correspondía hacer respecto a eso. Las cosas eran así y ya. Sin embargo, en el Renacimiento hubo una ruptura con la forma de concebir este universo y el papel del ser humano en el universo. Recordemos que esta ruptura no se dio de la noche a la mañana, sino que empezó entre algunos intelectuales, entre algunas personas, especialmente en las ciudades en Italia y Países Bajos, y poco a poco estas nuevas ideas se fueron ampliando a los sectores rurales y al resto de la sociedad. Luis Villoro nos va a hablar de cómo varios pensadores empezaron a hablar de esta pérdida del centro, más que de la pérdida del centro, empezaron a hablar del lugar del ser humano en el mundo. En el siglo XV, Nicolás de Cusa sostuvo que la distinción entre el mundo celeste, las estrellas, el universo, los planetas, y el mundo sublunar, el mundo terrenal, que esta distinción en realidad era ficticia, que ambos mundos, el celeste y el terrenal, se guiaban por las mismas leyes. Esto fue muy importante porque sí te hace pensar que, bueno, entonces si se rigen por las mismas leyes, ¿cuál será el centro? ¿No? Si vamos empujando un poquito más, bueno, si ya no hay centro o si no hay un centro claro en el universo, también significa que cualquier lugar podría ser ese centro. Recordarán también que fue Nicolás Copérnico quien dijo que el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol. Esto fue muy revolucionario porque entonces, ¿cuál es el papel del ser humano? ¿No es el centro? Entonces, ¿quién es el centro? Y si es el Sol, ¿cómo puede ser que la Tierra y que el ser humano esté dando vueltas alrededor de otro ente? Tomás Dijes, discípulo de Nicolás Copérnico, también dijo que el universo era infinito, que no podíamos conocer el límite de las estrellas.
Y a finales del siglo XVI, Giordano Bruno también llegó a esa misma conclusión, que el universo es infinito y que no tiene centro ni periferia. Entonces, así, poco a poco, entre los pensadores y científicos de la época, se va esparciendo la idea de que no hay un centro, de que el universo es infinito y bueno, si no hay un centro, entonces, ¿cuál es nuestro lugar aquí? En un universo infinito no hay centro, no hay periferia, todo es relativo, todo es aleatorio y no hay puestos exclusivos en el universo. De ser esto así, al final lo que termina importando es cuál es nuestra posición respecto a los otros. Lo que termina importando es cuál es la posición de la Tierra respecto a los otros planetas o al Sol, y en el caso de los seres humanos, cuál es nuestro lugar en esta sociedad, cuál es nuestra posición respecto a las otras personas con las que nos llegamos a tener relaciones. No solo pasó esto en términos de los descubrimientos científicos, sino que también Europa empezó a comerciar muchísimo con Asia. Tenemos la ruta de la seda, tenemos comerciantes italianos yendo a Japón, yendo a China, yendo a India, y además de esto se tiene el comercio o la colonización también de América Latina. Eso implicó también que los europeos se abrieran hacia nuevas culturas, nuevas religiones, nuevas formas de pensar el mundo y que de nuevo traen la pregunta de, bueno, ¿será que nuestra religión, en el caso de los europeos, la religión católica, será que esas formas de vida son las únicas válidas? ¿Cómo saber que se está en lo correcto si hay otras personas con otras creencias, con otras culturas y con otros valores? En este proceso, el auge del comercio fue fundamental, como ya he mencionado, con ciudades en Italia, en Países Bajos, en Brujas, en Ámsterdam o en Lisboa, en Portugal. Este gran comercio marítimo que iba a Asia comerciando sedas y especias abrió el panorama completamente. Y no solo abrió el panorama sobre cuál es el centro o la pérdida del centro, no solo abrió el panorama sobre el lugar de las personas en el mundo, sino que además hizo que surgiera una nueva figura, un nuevo grupo social, que son los comerciantes. En la Edad Media teníamos rey, señores feudales, siervos. Ahora, ampliando el comercio, surgen los comerciantes, que son estas personas que no nacieron necesariamente en la realeza, quizás nacieron siervos y fueron escalando en la jerarquía social hasta posicionarse gracias a que son muy intrépidos, gracias a sus habilidades para hacer negocios, sus habilidades políticas. Ellos, con su propio esfuerzo, lograron convertirse en comerciantes y en personas muy influyentes en Europa. Junto con los comerciantes apareció también la banca, porque bueno, todo este movimiento de dinero necesitaba un organismo regulatorio. Entonces aparecen banqueros y comerciantes y empieza a desdibujarse esta idea de que si naciste en una posición, ahí te vas a morir y no hay alternativa. ¿Por qué? Porque los banqueros y los comerciantes lograron llegar al lugar en el que estaban por su empresa, por sus habilidades. Por ejemplo, en Florencia, la familia de los Medici, integrada por banqueros, comerciantes también, logró muchísimo poder político, poder sobre el papado, poder sobre la industria, la economía, las artes, y esto es una muestra de cómo podías ya no haber nacido en la aristocracia, pero igual llegar a tener mucho poder. Así, el poder de los comerciantes, los banqueros y los grandes productores de mercancías tenía que ver con su función en la sociedad. Estos personajes causaron, se imaginarán, gran admiración en la época. Y bueno, y del lado, por ejemplo, de los españoles tenemos a los conquistadores, que lo que hacían era embarcarse a una aventura hacia América buscando tener éxito, buscando llegar a tener una posición importante, buscando riquezas económicas y justo esa aventura, ese,
ese ánimo de escalar en la jerarquía social empezaba a permear en varios círculos en ciudades importantes en Europa y empezaba a hacer que nos cuestionáramos, pues, qué tanto nos vamos a quedar para siempre en donde estamos. Este proceso trajo como consecuencia efectivamente una emoción, una búsqueda de la aventura y una emoción por la libertad, pero también trajo como consecuencia desamparo o incertidumbre, porque pues cómo sé que no voy a descender en la escala social, porque cómo sé que voy a realmente lograr ascender. Al final, el que todo dependa de una persona o de uno mismo también es un reto, ¿no? Es así como en este mundo moderno y como parte de la ideología moderna está la pérdida del centro del ser humano. No necesariamente somos el centro del universo, el catolicismo no necesariamente es el centro de todo, no está muy claro cuál es el inicio y el fin, de repente la Tierra es redonda, identificar el centro se vuelve imposible, y bueno, hay un ser humano perdido ahí, buscando su lugar en el mundo, pero a la vez teniendo la libertad para buscar salir del lugar en el que nació. Espero que este video les haya servido y muchas gracias.